En la actualidad existen aproximadamente 8.000 millones de habitantes en la Tierra. En este tiempo, 1.200 de ellos son mayores de 60 años. Y después de 25 años más, tendremos 2.000 millones de habitantes en este grupo etario. Para ellos, afortunada o desafortunadamente, la investigación se ha volcado tras un tema trascendente, la sarcopenia. En este segmento les vamos a contar su origen, su definición, sus implicaciones, su forma de enfrentarla y en función de esto mitigar el impacto que provoca. Bienvenidos. Rosenberg en 1989 describe una entidad a la que denominó sarcopenia, que en su literal traducción significa una disminución de la masa muscular. Alrededor de las 16% de la población en el mundo que está contemplada pasados los 60 años es probable que desarrolle esta condición. Ella tiene las siguientes particularidades, sin que existan otros elementos adicionales que compliquen la salud de esta persona. Solamente por pertenecer a este grupo etario va a presentar una disminución de su masa muscular, de la fuerza que ella genera y de la competencia para poder desarrollar sus actividades. A esta entidad se la ha denominado sarcopenia. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Si usted tiene una edificación, en realidad tiene que ponerle mucho cuidado a la estructura que sostiene ese edificio. Las pilastras, el hormigón que la sostiene, sus bases, sus cimientos. El cuerpo humano podría parecerse mucho a este elemento, en función de que no se sostiene solamente por los órganos vitales, sino que la estructura se sostiene en base a un esqueleto formado por una estructura ósea y a la masa muscular que a su vez sostiene este tipo de elementos. ¿Pero en qué se refleja esto en el día a día de aquella persona que tiene sarcopenia? Porque podría verse igual que el resto. Simplemente ha sido reemplazada ligeramente su masa muscular y cubierta por tejido graso y hasta el peso termina siendo similar. Pero la capacidad de desarrollar en las actividades en su día a día va a ser evidentemente disminuida. Aquella persona va a llegar el momento en que su autonomía, es decir, poder levantarse, caminar, realizar las actividades de la casa, cargar a un niño, realizar las actividades domésticas. Hay elementos que van haciendo que la vida de esta persona que padece o que presenta este tipo de condición va a ser absolutamente distinta en función de este componente que es indispensable en la estructura del cuerpo humano, la masa muscular. Refleja el haberla perdido, capacidad de generar fuerza y por opuesto en la funcionalidad de lo que puede realizar ese ser humano. El riesgo de caídas evidentemente se va a incrementar. El riesgo de poder desarrollar una actividad a la misma velocidad, con la misma fuerza o con la misma predisposición que les desarrollaba antes, no va a ser la misma. Estos pueden ser algunos tips, algunas señales que presente usted o que vea en un miembro de su familia que le haga pensar que a lo mejor está padeciendo o va a desarrollar sarcopenia. Como toda afectación al ser humano, no tiene la característica de la sarcopenia de ser único elemento causal, es multifactorial. Tiene elementos que tienen que ver con la síntesis proteica, con la proteólisis, la integridad neuromuscular y el contenido de la masa muscular misma. Es indispensable que un profesional evalúe bajo una serie de test cuáles son las características que van a determinar que el diagnóstico sea definitivo. La pregunta puede ser el debido a qué es que se ocasiona la sarcopenia y claro, si es en el grupo fundamentalmente de mayores de 60 años de edad, podría pensarse de que exclusivamente se debe a la edad. Y hay elementos que contribuyen a esto, pueden ser los desencadenantes o que son consustanciales a esta condición respecto a la edad. Pero aquello más general, más sencillo también tiene su impacto. El sedentarismo, el consumo del cigarrillo, la poca actividad física, al igual que la alimentación. A considerar todo eso en el conjunto, podría ser o tiene la condición de ser multifactorial, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿qué estados presenta esta misma afectación? Porque se trata de niveles distintos en función de cómo ella progresa. Aquella a lo mejor que se podría denominar pre es en la que solamente se deja notar o se refleja en una disminución de la masa muscular sin ningún otro impacto. Aquella que ya está en un estado de mayor significación es aquella que además de la disminución de la masa muscular se ve afectada también su fuerza. Y aquella más severa es aquella que no solamente tiene ya una disminución de la masa muscular, un impacto en la fuerza, sino en la autonomía, en la funcionalidad de esa persona en su día a día. Esto genera el ambiente que puede ir transitando como la línea de tiempo o de gravedad o severidad que puede presentar una persona con sarcopenia. Frente a mitos que se despiertan respecto a la sarcopenia, podríamos precisar algunos en función de aclarar lo que se difunde en las sociedades. ¿Solamente las personas adultos mayores pueden presentarla? Pues la respuesta es no.
Absolutamente no es matemático esto, que pasado cierta edad todos deben presentarla o solamente es exclusivo. Habrá personas de menor edad que puedan presentarla en función de cierto tipo de otra afectación que está sucediendo en su vida y hay que tenerlo en cuenta. Segundo, que indefectiblemente las personas de edad tienen que sufrir un deterioro de su masa muscular, un deterioro de su fuerza y por lo tanto de su competencia. Esto no es una constante. Puede verse influenciado, como señalamos, por elementos que van desde su rutina de actividad física diaria, su autonomía en las actividades, su alimentación y por lo tanto el impacto sería diferente. Pero también existen rutinas que asistidas como profesional pueden revertir, demorar, diferir esta tendencia en función de cierto tipo de prácticas en actividad física o de entrenamiento que pueden minimizar esa pérdida, minimizar su efecto y por lo tanto mantener el capital de autonomía que le queda. Esto es indispensable tenerlo claro en función de que no es indefectiblemente solamente en estas personas, todos están condenados a daño y que no existe opción de retrotraer, de revertir o de detener este proceso. Se puede, con asistencia y las recomendaciones adecuadas, se puede. El corolario de este importante tema que preocupa a la ciencia en el mundo, aproximadamente habrán 200 millones de personas que padezcan este problema en poquísimos años. Y el mundo sigue la curva envejeciente. Hasta el año 2050 tendremos un importante número de seres humanos que rebasan la barrera de los 60 años. 2.000 millones de habitantes en la Tierra. Pero esto no es malo ni bueno para la sociedad per se. Es en función de lo que sucede o de lo que subyace a esto. Estamos determinando claramente que hay la posibilidad de presentar esta entidad denominada sarcopenia y que más frecuente es en las personas de edad. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar para llegar en el mejor estado de esta edad. Debe ser el resultado de una muy buena alimentación, muy buena actividad física, buena relación con nuestros familiares, amigos, un muy buen trabajo o adecuadamente realizado, recibir con celeridad, con prontitud e incorporar a la vida diaria recomendaciones que le hacen bien al cuerpo y a la mente del ser humano. Esto provoca que exista un capital para que en la vejez o cuando los años pasan tengamos recursos que nos permitan mantener nuestra autonomía física, nuestra capacidad mental en función de lo que hemos ido ahorrando en el transcurso de la vida. A no gastarse la vida en un sorbo, en un segundo. Hay que ahorrar este capital que nos permita tener estas condiciones que queremos todos hasta el fin de los días. Autonomía, vitalidad, energía, lucidez en función de cómo hemos trabajado, nos hemos comportado en la vida diaria. Temas como este, además de la fragilidad, la caquexia, la obesidad sarcopénica, van a seguir siendo nuestra temática. Le trazamos su sugerencia, su comentario respecto a nuestro contenido. Suscríbase a nuestro medio. Esperamos su reacción.